Buenas tardes, mis amados, una vez más dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de seguir aprendiendo de su palabra en este discipulado del año 2020. Gracias le damos a Dios por este día, por esta nueva oportunidad. Solamente agradecidos con su amor y su misericordia que nos las extiende cada día para cada uno de nosotros. Vamos a poner este tiempo delante de la presencia de nuestro Dios para que sea Él tomando el control de todo lo que vamos a emprender en esta noche. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, agradecido Dios amado por tu amor y tu misericordia, porque dice tu palabra que con amor eterno nos has amado y has prolongado tu misericordia, y gracias a tu misericordia hoy nos das la oportunidad de unirnos una vez más, primeramente para adorar, para glorificar, para exaltar tu santo nombre, Señor, y para seguir preparándonos a través de tu palabra, bendito Rey. Oh Padre amado, toma el control de este tiempo, Señor, prepara nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, bendito Rey. Oh Padre amado, gracias, Señor amado, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor amado, porque has tenido cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque has guardado nuestra entrada, nuestra salida, bendito Rey. Gracias, mi Dios, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, Señor. Tú dices en tu palabra, para que los que te amamos y estamos en los propósitos tuyos, todas las cosas nos sirven para bien. Oh Padre amado, gracias. Bendice, Señor amado, a este grupo que ha dispuesto en su corazón seguir aprendiendo de tu palabra. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Tú conoces los deseos de su corazón. Yo te pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que seas concediéndolos conforme a tu santa voluntad. Oh Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mi amado, seguimos aprendiendo de este discipulado 2020. La semana pasada quedamos pendiente con una pregunta. Terminamos el segundo capítulo del estudio que estamos realizando, y el segundo capítulo del estudio nos confronta con una pregunta que ¿qué haremos? Tuvimos 8 días para meditar, para reflexionar, para autoevaluarnos, para ver qué compromiso nos estamos haciendo nosotros con nuestro Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué empezamos a hacer ya? Porque no vamos a esperar hasta hoy martes nuevamente para otra vez hacernos la misma pregunta. Hemos tenido 8 días para reflexionar, para meditar. Sabemos que estamos orando, sabemos que estamos buscando más de la intimidad de nuestro Dios, y creo que ya todos debemos de tener algo, debemos tener en nuestra mente alguna luz de lo que nosotros nos vamos a comprometer con nuestro Dios. Sabemos que este estudio nos confronta cada vez, cada día, cada momento que nos permite escucharlo nuestro Dios. Entonces, mi amado, de acuerdo a lo que haremos, cada uno eso es personal, cada uno es eso de usted con nuestro Dios. Y hoy empezamos a estudiar el tercer capítulo de este estudio, y lleva por título central las marcas distintivas del discipulado. Las marcas distintivas del discipulado, ¿verdad? Casi todos nosotros hemos pasado por tiempos difíciles que hubiéramos deseado no haberlos vivido, ¿verdad? En algún momento hemos deseado tener un doble, un clon que nos ayudara a ser más efectivos. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido equivocaciones? ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado decisiones que en un tiempo no muy corto nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado? Y muchas veces pues decimos, ay no, si yo no hubiera tomado esta decisión, yo no estuviera pasando por esta situación, porque sabemos que cada decisión que nosotros tomamos tiene su consecuencia, sea buena o sea mala. Pero a nosotros vamos a estudiar a través de la palabra lo que nos enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos exhorta a convertirnos en copias de algo diferente, ¿verdad? Si nosotros vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios 11:1, que aquí tengo la palabra, hoy vamos a estudiar con la Biblia, mi amado. Tenemos que buscar la palabra, tenemos que confrontar lo que estamos aprendiendo con la palabra de Dios. Nosotros vamos un momento a la palabra en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios. Hoy tengo ganas de estornudar.
Primera de Corintios 11:1. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed imitadores míos, así como lo soy de Cristo. Con estas palabras señaló que imitar a Cristo debe ser la principal meta del discipulado. Nunca seremos exactamente como Jesús, pero sí proponernos adoptar sus cualidades. Las Escrituras dicen que si lo hacemos mostraremos el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Nosotros lo vemos en el libro, en la palabra de Dios, en Gálatas 5. Hoy vamos a ver varios versículos bíblicos. Gálatas 5, para los que toman nota. Es importante que tomemos nota, que solamente no oigamos la clase cada martes, sino que tomemos nota, tomemos los puntos referentes para nosotros estudiar y reflexionar en el transcurso de la semana o en el tiempo que tenemos, que estamos apartando para estar con nuestro Dios. Vamos a ver los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces, nosotros nunca seremos exactamente como Jesús, pero sí podemos adoptar sus cualidades. Y esas cualidades, ¿cómo las mostramos? Dando frutos, los frutos del Espíritu, los que le acabé de leer ahorita: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que nosotros vamos a mostrar, lo que nosotros vamos a reflejar cuando adoptamos las cualidades de nuestro amado Jesús. La primera cosa, y quizás que es la única realmente importante cuando hablamos de seguir a Jesús, es que Dios llegue a la vida de hombres y mujeres. Si esto no sucede, mi amado, no pasará nada importante. Si descuidamos lo principal, estaremos dañando la reputación de nuestro amado Jesús, su iglesia y el proceso de discipulado. Si nosotros no nos preocupamos, si nosotros no nos motivamos a que esta palabra, a que la presencia de nuestro Dios llegue a la vida de hombres y mujeres, nuestra vida no tiene sentido. Nosotros no estamos haciendo nada. Y lo peor, mi amado, estamos dañando la reputación de nuestro amado Jesús, su iglesia y el proceso de discipulado. Por eso es que nosotros no estamos viendo resultados con el ministerio de evangelismo, porque es que no estamos haciendo nada, no estamos haciendo que Dios llegue a la vida de hombres y mujeres. Entonces vamos a hacer una pregunta: ¿qué haremos para que Dios llegue a la gente? ¿Qué vamos a hacer para que Dios llegue a la gente? Y el apóstol Pablo nos los está haciendo ver a través de este versículo de 1 Corintios 11:1. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiarlo a través de la palabra con más profundidad. Dice: imitadme. Imitadme. Miren lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo es un discípulo que dio todo por nuestro amado Jesús. Es el fiel representante después de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando Pablo se dirigió a los corintios, a la iglesia de Corintios, diciendo: sed imitadores de mí, él se propuso como un ejemplo humano para que ellos lo imitaran. Como humanos ellos lo iban a imitar a él, pero sabiendo que él no era perfecto, así fue que cuando él añadió: así como yo de Cristo. Miren que él está diciendo a la iglesia de Corintios que fueran imitadores de él, pero el ejemplo que ellos iban a seguir era seguirlo a él como humano, para que ellos lo imitaran, pero sabiendo que él no era perfecto. Por eso fue que él añadió: así como yo de Cristo, porque ¿a quién estaba imitando el apóstol Pablo en esos momentos? Estaba imitando a nuestro amado Jesús. Por eso es que Pablo estableció dos metas primarias para el discipulado. La primera, imitar a Cristo, y la segunda, aunque los discípulos eran ejemplos terrenales imperfectos, debían imitarlos a ellos también. De hecho, mi amado, cuando nosotros notamos las cualidades de Cristo en una persona, vemos lo que sucede cuando Dios está en la vida de esa persona. Nosotros como humanos
nos hemos dado cuenta que hay personas, ¿verdad?, que poseen esas cualidades de Cristo. ¿Por qué? Porque han tenido la conversión, han tenido en su corazón el anhelo de ser diferente, de ser verdaderamente esos seguidores de Cristo y de imitarlos a Él. Y nosotros cuando vemos esas cualidades en esa persona, vemos que se marca la diferencia. Es una persona que, como vimos al principio, va a dar frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver el gozo, el paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esas cualidades las vamos a ver en esa persona cuando ella en verdad acepta imitar a Cristo, ¿verdad? Pablo creía en este principio, creía fielmente en este principio. Él estaba convencido que la transformación de esta palabra en su vida, y la da a través del ejemplo de Timoteo. Si nosotros vamos al libro, a la palabra de Dios en primera de Timoteo 4, 16, 17, vamos un momento a la palabra de Dios. Dije que íbamos a ver varios versículos bíblicos en esta noche. Primera de Corintios 4, 16, 17. Y dice la palabra de Dios: por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Miren el ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo, que creía que este principio era fundamental, y él lo había visto reflejado en la transformación que había tenido Timoteo. En el versículo que nosotros acabamos de leer, que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él le iba a recordar a la gente la manera de ser de Pablo en Cristo, lo cual a su vez le recordaría a Cristo. Timoteo era ese vocero, era esa persona que iba a dar a conocer el testimonio de Pablo a través de las personas, a través de las iglesias. Lo acabamos de leer en este versículo 4 del 16 al 17, ¿verdad? Y dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. O sea que Timoteo era ese vocero que iba a dar a conocer el testimonio de Pablo, lo que había hecho Pablo en Cristo Jesús a todas las iglesias. Ese era el trabajo que Pablo le había encomendado a Timoteo. ¿Por qué? Porque tenía la libertad de darlo como ejemplo para que él fuera ese puente, para que él fuera ese vocero, para que muchos lo conocieran a él, por lo que él había vivido, y Timoteo había sido testigo de lo que él era y de lo que él compartía. Entonces, mi amado, tenemos este claro ejemplo aquí. Y Pablo nos lo da a saber a través de la palabra, en la transformación de Timoteo, primeramente en la transformación de él y la transformación que Timoteo había visto en él. Y también podemos darnos cuenta del apóstol Pedro. Pedro escribió en la carta de primera de Pedro 2:21, y lo vamos a leer, y dice... Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21, y nos dice la palabra de Dios: para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, y dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mi amado, con estos dos versículos nos podemos observar que hubo una sola tendencia: la necesidad de seguir o imitar a la persona de Jesús. Lo podemos ver a través de estos dos versículos. Aquí está hablando ¿quién? El apóstol Pablo, y también lo vemos en primera de Pedro, ¿verdad? Observar que hubo una sola tendencia, y es la necesidad de seguir o imitar a la persona de Jesús. Y esa es la convicción, ese es el anhelo, ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Pablo consideraba todas las demás cosas como basura a la luz del conocimiento, la experiencia y amor de Cristo. Sabemos que él en el libro de Filipenses 3, del 7 al 11,
Filipenses 3, del 7 al 11, y lo leemos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Del 7 al 11. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces, a través de este versículo de Filipenses 3, del 7 al 11, podemos ver que Pablo consideraba todo lo demás como basura a la luz del conocimiento, a la experiencia y amor de Cristo. Él todo lo tenía como basura, todo lo que él había aprendido, todo lo que él había vivido, todo eso lo tenía como basura. A él lo único que le importaba era el amor que tenía por el Señor en este momento, lo que él había recibido del Señor. Sabemos el testimonio del apóstol Pablo. Primeramente era un perseguidor de la iglesia, y miren el cambio, la transformación que hubo en él cuando Cristo llegó a su vida. Entonces vamos a hacernos una pregunta: ¿por qué imitar a Cristo? ¿Por qué imitarlo? Estamos haciendo este estudio de acuerdo a la palabra que el apóstol Pablo escribió en la palabra de Dios. Nos vamos a centrar en 1 Corintios 11:1, ¿verdad? Pablo consideraba que la formación del carácter del Señor en el discípulo era su obra más importante. Por eso lo convirtió en su principal objetivo. Pablo lo convirtió en su principal objetivo. Y vamos un momento al libro de Colosenses 1, del 28 al 29. Colosenses, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 1, del 28 al 29. Y lo leemos, mis amados. Por favor, tengamos la Biblia ahí en la mano. Vamos a estar mirando los versículos y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. A todo hombre, por la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosa en mí. Podemos ver que la fuerza del Señor actuaba poderosamente en la humanidad del apóstol Pablo, y él también les escribió a los Gálatas, y este versículo lo vimos al principio de la clase, en Gálatas 4, 19, 20, que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Miren que el apóstol Pablo luchaba y se afanaba trabajando hasta el punto de caer exhausto y vivía con una alta dosis de perplejidad. Así es la vida de un maestro. El apóstol Pablo nos está dando muestra que la vida de un maestro debe ser así, que es de lucha, que se afanaba trabajando hasta el punto de caer exhausto. Miren cuando él declara las palabras: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que ya él había sufrido ese dolor, pero nuevamente vuelve a sufrir esos dolores de parto. Nosotros como mujeres sabemos lo doloroso que es parir un hijo, y así le dolía al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él luchaba y se afanaba, trabajando hasta el punto de fallecer, hasta el punto de que sus fuerzas se agotaron, porque sabemos que cuando uno está pariendo un hijo, mi amado, ese es el dolor más fuerte que hay. Uno se queda sin fuerza, sin aliento, pero esto era lo que les estaba refiriendo el apóstol Pablo a los Gálatas en ese momento, que eso era lo que él sentía, que él volvía a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? Porque le estaba doliendo la actitud de ellos, su comportamiento, pero él nuevamente venía delante de la presencia de nuestro Dios a clamar,
a derramarse para que ellos volvieran nuevamente a esa palabra al que Él le había predicado, ¿verdad? Entonces la Escritura dice que el proceso por el cual la persona de Cristo es formada en nosotros hace que valga la pena este trabajo. Cuando el proceso por el cual la persona de Cristo es formada en nosotros hace que valga la pena ese trabajo, hace que valga la pena los afanes, las luchas, todas esas etapas que pasamos, pero es satisfactorio cuando vemos que la persona de Cristo está formada en nuestra vida. Vale la pena todo el dolor y la angustia porque es lo que realmente importa. Esa formación espiritual debe ser la principal y exclusiva obra de la iglesia, ¿verdad? Entonces, mi amado, vale la pena todo el dolor y la angustia porque es lo que realmente importa. Y esa formación espiritual que nosotros adquirimos a través de todo el dolor, de toda la angustia, de todo lo que nosotros pasamos, debe ser la principal y exclusiva obra de la iglesia. No importa la situación, no importa lo que nos toque dejar, no importa el tiempo, no importa todo, pero vale la pena porque el mayor gozo, la mayor alegría que nosotros debemos de tener es que la persona de Jesús se quede formada en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, mi amado, ¿cómo sabemos nosotros que Dios vive y obra en nosotros? El estudio nos habla que esta respuesta la tenemos clara en el versículo de Lucas 9, del 23 al 25. Y ahora en esta pregunta nos vamos a centrar en este versículo, Lucas 9, 23, 25. Lucas 9, vámonos rapidito que el tiempo va corriendo, ya casi media hora. Entonces, Lucas 9, 23, 25. Entonces, y decía a todos, vamos a citarlo, vamos a leerlo, todos vamos a estar ahí. Y dice la palabra de Dios del 23 al 25, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Que lo citamos al principio de este estudio. Este versículo lo vimos al principio de este estudio, ¿verdad? Entonces vamos a explorar las diferentes facetas de este pasaje para comprender el llamado al discipulado. Ahora que nosotros terminemos de estudiar este pasaje, vamos a entender lo que significa, lo que debe significar para nosotros el verdadero llamado al discipulado. Mira que aquí nos damos cuenta en el versículo, en los versículos que acabamos de leer, vemos primeramente el deseo de seguir a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la palabra de Dios. Primero, si tú no sientes un deseo de seguir y parecerse a Jesús, Dios no está orando en usted. Él no está en usted. Mi amado, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tú no sientes ese deseo de seguir, de parecerse a Jesús, Dios no está orando en usted. Él no está en usted. Una persona que es impulsada por el Señor siempre actuará, siempre va a actuar. No es una persona que está ahí quieta, que está ahí, que se conforma. No, esta persona es impulsada por el Señor siempre a actuar, siempre a obedecer su palabra, siempre a cumplir sus mandamientos, siempre a estar en movimiento, a estar dispuesta a obedecer, a hacer, a actuar. Usted responde al llamado de Dios solo cuando Él da la voluntad, cuando Él le da la voluntad para hacer. Cuando escucha la palabra de Jesús diciendo, sígueme, y surge dentro de usted el deseo de obedecerlo, entonces usted puede estar seguro que Dios está trabajando en su vida. Miren lo importante que es cuando nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida. Muchas veces, sí, el Señor dice la palabra de Dios en un versículo de Filipenses, ya se lo digo, para que lo tengamos ahí presente.
Sabemos que Dios es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Y ese versículo lo tenemos claro en Filipenses 2:13. Vamos un momento para mirar la palabra. Filipenses. Ay, Dios mío. 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Colosenses. Ya lo encontré. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Y nos dice la palabra de Dios: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios, mi amado, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que cuando nosotros empezamos este primer punto, que el deseo de seguir a Jesús, si usted no siente ese deseo de seguir y parecerse a Jesús, mi amado, tenemos que darnos cuenta, tenemos que hacer, evaluarnos. Porque dice la palabra de Dios que Dios es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Entonces, si usted no le anima, usted no se motiva a actuar, vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. Vamos a ver qué es lo que he hecho yo, que el Señor no actúa en mi vida, no coloca ese querer como el hacer por su buena voluntad, porque dice la palabra de Dios que Él es el que nos motiva. Él es el que nos motiva. Y cuando escucha la palabra de Jesús diciendo sígueme y surge dentro de usted el deseo de obedecerlo, entonces puedes estar seguro que Dios está trabajando en tu vida. Entonces, mi amado, muchos se hacen la pregunta, pero ¿será que Dios sí está conmigo? ¿Será que el Espíritu Santo de Dios sí está actuando en mi vida? Pero si usted siente ese deseo de trabajar, usted debe estar seguro que sí, que el Señor está trabajando en usted, que el Señor está en usted, el Espíritu Santo de Dios, porque como acabamos de leer este versículo, es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros, para nosotros seguir a Jesús, para nosotros obedecerle, para nosotros obedecerle y hacer su voluntad. Miren qué claro queda este punto. El primer punto que acabamos de ver, que es el deseo de seguir a Jesús. Estos son tópicos. Entonces, mire el llamado a la vida. Este es el segundo. Dice, más allá del llamado, Jesús también describe la naturaleza del compromiso que debemos de hacer para seguirlo. Cuando el Señor coloca ese deseo de nosotros de seguirlo, ¿verdad? De obedecerlo. Después llama a nuestra vida. Más allá del llamado, también se describe el compromiso que debemos hacer para seguirlo. La respuesta al llamado de Jesús para seguirlo es de toda la vida. Él llama y yo respondo, no solo con palabras, sino en acción. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hablamos mucho, pero actuamos poco. Es absurdo que nosotros digamos que creemos o que queremos ser como Él si no hacemos lo que Él dice. ¿Y qué es lo que está demandando Él de nosotros en estos momentos? La obediencia. Dice la palabra de Dios, el versículo clave de este 2020, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Por lo tanto, id, en Mateo 20, 18, 20, Él nos está dando un mandato. Pero, mis amados, por eso es que está diciendo el estudio. La respuesta al llamado de Jesús para seguirlo es de toda la vida. Él nos llama, nosotros respondemos, no solo con palabras, sino en acción. Porque nosotros amamos al Señor, nosotros esto, para ti, para ta, pero es muy absurdo que nosotros decimos que creemos o que quieres creer en Él si no haces lo que Él dice. Cuando respondemos al llamado de Jesús con toda nuestra vida, al instante nos convertimos en sus discípulos. Miren este punto tan importante. Cuando nosotros respondemos al llamado que nuestro amado Jesús nos hace, nuestra vida al instante, si lo hacemos al instante, enseguida, mi amado, nos vamos a convertir en sus discípulos. Cuando Dios nos llama, nos invita a morir, pero es cuando más vivos estamos más vivos que nunca. Nos invita a morir que a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Pero es tiempo de comprometernos a tener una relación más profunda con Dios y creer que la profundidad de esa transformación personal traerá como consecuencia el cumplimiento de la gran comisión, que es en el tema donde nosotros nos estamos centrando en este estudio, en esta noche, ¿verdad? Miren,
Cuando Dios nos llama, nos invita a morir, como les dije anteriormente, a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, pero es cuando más vivos nosotros vamos a estar, porque es el tiempo de comprometernos a tener una relación, una profunda relación con Dios y creer que va a haber una profunda transformación personal. Y esa transformación que va a haber en nuestra vida nos va a traer como consecuencia el cumplimiento de la gran comisión, porque sabemos, como estamos aprendiendo también, que es primeramente el ser para ser. Nosotros tenemos que tener una transformación genuina, una transformación real en nuestra vida para darle cumplimiento a la gran comisión, ¿verdad? Y aún así muchos, mi amado, nos resistimos o se resisten al llamado de Jesús al discipulado. ¿Por qué? Porque como lo vimos la clase pasada, lo tenemos como algo opcional y esto ha causado daño incalculable en el reino de Dios, pero no es imperdonable. Estamos a tiempo, mi amado, de retomar este mandato, de ponernos a cuenta con Dios, porque el discipulado no es opcional. Y miren, como lo tenemos como una opción, podemos ver el daño que ha causado en el reino de Dios. ¿Por qué ha causado daño? De pronto esas palabras se oyen como muy profundas, pero sí ha causado daño en el reino de Dios, porque vemos que la iglesia en muchas áreas se ha estancado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos cumpliendo la gran comisión. Nosotros no hemos dejado que esa transformación se haga real en nuestra vida para poder ir y cumplir la gran comisión que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice, no es imperdonable. No es imperdonable, estamos a tiempo, estamos en el momento, debemos de cambiar y ver que el discipulado transformador, que consiste en hacer discípulos, como enseñó en Jesús, está resurgiendo en este tiempo en las iglesias, y nosotros debemos de ser parte de ese resurgimiento, porque esta es la oportunidad que el Señor nos está brindando. El llamado a vivir en una forma diferente, es tiempo de despertar, de escuchar las palabras de Jesús y hacer lo correcto. Jesús nos llama a vivir de una forma diferente, a salir de donde estamos y entrar a la vida que Él proveyó y preparó para nosotros en la cruz, ¿verdad? Eso nosotros lo tenemos claro. El Señor, nuestro amado Jesús, nos está llamando a vivir una vida diferente, a salir de donde estamos, ahí el conformismo, la monotonía, la rutina, la religiosidad. Tenemos que salir de eso, porque ya Él proveyó, ya Él nos dio esa vida y la preparó para nosotros en la cruz. La palabra clave aquí es seguir. Cuando Jesús dijo sígueme, definió la fe. La fe es ir mucho más allá de la creencia de que Jesús es el Cristo. La prueba de la fe es seguirlo. Miren, mi amado, tengamos en cuenta, la palabra clave es seguir. Cuando Jesús dijo sígueme, definió la fe. Nosotros seguimos a Jesús es por la fe que tenemos en Él, pero la fe es ir mucho más allá de la creencia de que Jesús es el Cristo. La prueba de la fe es seguirlo. Si Jesús nos llama al seguirlo, Él debe ser nuestro líder. Pero ¿qué pasa, mi amado? ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos en poco lo del discipulado, lo que estamos aprendiendo, que lo tenemos es como una acción? ¿Por qué? Porque no reconocemos a Jesús como nuestro líder. Sabemos que cuando nosotros estamos estudiando, hemos aprendido en todas estas clases, tenemos que sujetarnos, ¿verdad?, a un líder, tenemos que sujetarnos al maestro. Y aquí estamos viendo, mi amado, que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, lo reconocemos como el Cordero Inmolado, lo reconocemos como el Rey de Reyes que pronto regresará, pero no lo tratamos como líder, no lo tratamos como nuestro líder. Con ese descuido hemos opacado su personalidad, quitándole toda sazón y humor, y olvidando la forma directa en que hablaba. Aún más importante que seguirlo es someternos a su liderazgo. Bueno, a mí me llamó la atención esta porción de este estudio, porque sí es verdad, nosotros que adoramos, glorificamos a nuestro amado Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, lo recibimos en nuestra vida y todo eso, y sabemos que fue el Cordero Inmolado, que es el Rey de Reyes, que es el que va a venir, el que pronto regresará, pero
nos hemos olvidado que Él es nuestro líder. Y si nosotros nos olvidamos de este punto, de esta característica, de esta cualidad tan importante, nosotros nos vamos a olvidar de la forma en que Él hablaba, en la forma en que Él enseñaba, en la forma en que Él formó a sus discípulos. Entonces, como dice el estudio, aún más importante que seguir a Jesús es someternos a su liderazgo. Es someternos a su liderazgo, mi amado. Entonces, miren, que no es solamente palabras este estudio, sino que verdaderamente si nosotros nos conectamos, si nosotros verdaderamente le estamos prestando atención a este estudio, se nos va a abrir nuestra mente. Estamos desaprendiendo para aprender, ¿verdad? Porque sí, hermoso nuestro amado Jesús, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, el poderoso, al que nosotros anhelamos, al que nosotros estamos esperando, pero se nos olvida que es nuestro líder, y esto hace que nosotros opaquemos su personalidad, quitándole, como dice aquí, toda sazón, humor y olvidando la forma directa en que Él hablaba. Pero es el momento de nosotros darnos cuenta de este error y verdaderamente aceptar a Jesús como nuestro líder, y lo conocemos que a través de la palabra. Aquí tenemos los claros ejemplos, ¿verdad? Él dio su vida, él formó a sus discípulos dando ejemplo con su vida, con todo lo que Él fue y todo lo que Él nos mostró. Miren que otro de los puntos que estamos aprendiendo en esta noche, el primero que vimos es el deseo de seguir a Jesús, ¿verdad? Exploremos las diferentes facetas de este pasaje. Estamos explorando las facetas de Lucas 9, 23, 25, que si alguno quiere venir en pos de mí, ya eso lo leímos ahorita hace un ratico. Estamos explorando las diferentes facetas de este pasaje. Ya vimos el deseo de seguir a Jesús, el llamado a la vida, ¿verdad? Ya llevamos 2 puntos y la palabra clave que es seguir, sígueme, que tiene que ver mucho con nuestra fe. Ahora vamos a ver, todos pueden y deben. Las 2 primeras palabras de Lucas 9:23, que estamos centrados ahí en este capítulo, en esta noche, en este versículo bíblico, Lucas 9:23. Qué chévere que estuviéramos reunidos para que todos pudiéramos leer la palabra, pudiéramos socializar, pudiéramos compartir. Pero esta es la voluntad de nuestro Dios. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Las 2 primeras palabras de Lucas 9:23 resalta de inmediato si alguno. La palabra sí deja espacio para la duda. Ciertamente podemos elegir seguir a algo o a alguien más. Si tomamos esta decisión, tendremos una vida sin propósito, ¿verdad? Si usted decide, nosotros tenemos libre albedrío. Por eso es que dice aquí la palabra, si alguno, la palabra sí deja espacio para la duda, ¿verdad? Usted puede tomar la decisión o seguir a alguien o seguir a algo, pero eso que usted va a seguir no le va a dar propósito a su vida, va a tener una vida sin propósito. Esa decisión se toma al momento cuando nosotros hay un verdadero arrepentimiento y la salvación, pero lo ratificamos en las circunstancias de nuestra vida. Por eso Jesús utiliza la frase cada día. Es cada día, mi amado, no solamente en el momento que nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, es cada día. Elegir la vida que Jesús ofrece también conlleva elegir un estilo de vida, el compromiso a negarnos a nosotros mismos y someternos a otro. Ya esto nosotros lo tenemos bien claro, porque este estudio, la clase pasada, miren que estuvimos profundizando en estos 2 puntos, el negarse a sí mismo y el punto importante, es someterse a otros. Tomamos la decisión consciente de vivir por fe. Aceptamos reunirnos con otros que han decidido seguir a Cristo. Fundamentalmente le cedemos a Jesús el derecho de dirigir nuestra vida. Jesús nos llamó a seguirlo. ¿Por qué hacemos otra cosa entonces? Si el mismo Jesús nos está haciendo este llamado, miren que es una bendición. Dice la palabra de Dios que Él no nos escogió. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros, mi amado. Y si Jesús nos está haciendo esta invitación, el Hijo de Dios, ¿por qué entonces hacemos otra cosa?
¿Por qué tomamos decisiones que su final va a traer consecuencias a nuestra vida, que vamos a tener una vida vacía, una vida sin propósito? ¿Por qué hacemos esto, mi amado? Porque muchas veces nosotros no hemos aceptado esa invitación que el Señor está haciendo en nuestra vida. Por eso, mi amado, la autonegación es esencial. Miren lo que dice ahí mismo en el capítulo 9 de Lucas, el que estamos leyendo, el versículo 9 de Lucas 23, que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mi amado, miren, hay 4 palabras: niéguese a sí mismo. No necesitamos sufrir por sufrir sin propósito. Cuando Jesús dijo niéguese a sí mismo, Él estaba pidiendo algo muy específico: decir no a uno mismo a fin de decir sí a Dios, ¿verdad? El único fin correcto de la autonegación es eliminar cualquier obstáculo que nos impida decirle sí a Dios. Eliminar cualquier obstáculo, mi amado. Esa es la autonegación, lo que debe de haber en nuestra vida. Es eliminar cualquier obstáculo que nos impida decirle sí a Dios. Cuando nuestra voluntad lucha contra la de Él, la autonegación nos permite hacer su voluntad, mi amado, porque no es fácil, es una lucha interna que hay entre nosotros, contra la voluntad de nosotros y la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Él quiere dirigirla. Jesús quiere que nos neguemos a nosotros mismos el derecho de controlar nuestras vidas. Él quiere dirigirla y nos pide que le sigamos. Esto clava una estaca en el centro de nuestra voluntad, en mi ego y en mi deseo de control. Sabemos que nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad. Nuestro ego es lo primero que se levanta, mi yo, el monumento al ego, que yo esto, que yo puedo, que yo lo otro, que eso no. Y mi deseo de controlar, sí, porque nosotros que nos queremos, mejor dicho, controlar al mundo entero, pero no. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, nos negamos el derecho de controlar nuestra vida y Él quiere dirigirla y nos pide que le sigamos. Como dije hace un rato, es como si se clavara una estaca en el centro de nuestra voluntad, y la mayor autonegación es ceder el control y decidir que Jesús debe dirigir mi vida y yo seguirlo. Esa es la mayor autonegación que debe de haber en nuestra vida. Cederle el control a Jesús, que Él debe dirigir mi vida y yo debo de seguirlo. Caminar de la mano de mi líder significa que debo ceder el control de mis acciones, el tiempo adecuado y los métodos que se van a usar, así como mi carácter. Todos estos puntos que acabo de leer ahora, esto se lo tengo que entregar yo a mi líder. ¿Y quién es mi líder en estos momentos? Nuestro amado Jesús, porque lo estamos reconociendo como nuestro líder. Eso es lo que estamos nosotros aprendiendo en esta noche, que solamente no es nuestro Salvador, que solamente no es nuestro Redentor, que solamente no es el Rey de Reyes, sino que es nuestro líder. Y esto significa que tenemos que caminar con la mano de Él, que de la mano de Él, que debo de cederle el control de mis acciones, el tiempo adecuado y los métodos que se van a usar, así como mi carácter, entregarle mi yo. Ahora yo someto al liderazgo de Dios mis sueños, mis visiones, mis ideas, y me niego el derecho de dirigir mi propia vida. Me niego a mí mismo para decir sí a Dios, hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, si está algo y que no lo entienden, mis amados, yo tengo el WhatsApp abierto para compartirles cualquier inquietud a través del estudio que estamos aprendiendo en esta noche. Miren que otro de los puntos, sabemos que nosotros estamos explorando las diferentes facetas de este pasaje para comprender el llamado al discipulado. ¿Cuál es el pasaje? Se los estoy repitiendo, Lucas 9 del 23 al 25. Miren que uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es acepte su misión. ¿Cómo funciona esto? Primero elegimos la vida, ¿verdad?
Hacemos a un lado cualquier prioridad contraria y seguimos a Jesús. Luego Él nos revela nuestra misión en el camino. Y Jesús dijo, mi amado, en Juan 14:21. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 14:21. Juan 14:21, y dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Miren que la obediencia es la evidencia del amor. El amor es la decisión de buscar el bien de los demás o responder a su amor por nosotros. Sabemos que Jesús nos amó primero. Vamos a repetir este punto. Miren, la obediencia es la evidencia del amor. El amor es la decisión de buscar el bien de los demás o responder a su amor por nosotros. Sabemos que Jesús nos amó primero, lo tenemos claro, Juan 3:16. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También nos vamos al libro de Romanos 5:8. Libro de Romanos 5:8 y dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo que Jesús dijo es que la reacción natural es corresponder a su amor a través de la obediencia. Esto significa caminar por la senda de la obediencia. A medida que lo hacemos, Él nos revela más y más lo que es Él. Cuando nosotros obedecemos al Señor, que eso significa caminar por su senda, por los caminos que Él nos está mostrando a través de su palabra, a medida que nosotros lo hacemos, Él nos revela más y más lo que es Él, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una pregunta. Muchas veces nosotros, como maestra, yo me he dado cuenta cuando he estado con los estudiantes, muchos me han preguntado: ay, pero yo no sé cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, no, que esto, que lo otro. Entonces, ¿cómo vamos a conocer? Miren el punto: conoce tu misión siguiendo a Jesús. Conoce tu misión siguiendo a Jesús. ¿Cómo vas a saber tú cuál es tu misión cuando sigues al maestro? Entonces dice: sabiendo cuáles son tus puntos fuertes. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿En qué es lo que tú te desenvuelves? ¿Cuál es ese punto, esa fortaleza tuya? ¿Verdad? ¿Y cómo vas a saber tú esto? Porque yo sé que muchos me han hecho esta pregunta: no, que yo no me identifico, no, que yo no sé enseñar, que yo no sé orar, que yo no sé ministrar, que yo no me atrevo a dirigir. Pero sabiendo tú tus puntos fuertes, tú vas a saber en lo que tú te puedes desarrollar, ¿verdad? En ese ministerio para seguir a Jesús. Entonces, mi amado, aquí nos dan un punto clave. Pregúntale a 5 de tus amigos en lo que tú eres bueno, ¿verdad? Entonces esa tarea se la dejo a ustedes, para que ustedes me evalúen a mí, ¿verdad? Para que me digan a través del WhatsApp personal para qué soy buena, ¿verdad? ¿Qué habilidades opinan que poseo? Yo quiero que ustedes me lo digan sinceramente, ¿verdad? No que porque nada más enseño, no, ustedes se den cuenta y ahí esas serán las herramientas más precisas que vas a tener a tu disposición. Entonces, mi amado, ahí con su amigo, con el hermano, si es su esposo, su esposa, el amigo más cercano, el que usted lo tiene ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Pregúntele qué ve usted que son sus puntos fuertes, ¿verdad? Pregúntele para que, bueno, claro, en lo espiritual, mi amado, no para chismosear, no para señalar, ni nada de eso, ni para cocinar, nada de eso, de cocina, no, es en lo espiritual.
porque esas van a ser las herramientas más precisas que tengas a tu disposición. Y la segunda recomendación es dónde se ve mejor el mayor impacto de mi trabajo, dónde se ve mejor, en el altar, cuando estoy evangelizando, cuando estoy orando por los enfermos. Bueno, ustedes como ese amigo le va a decir su punto fuerte y le va a identificar dónde usted es bueno, entonces también le va a preguntar que dónde se ve mayor el impacto de su trabajo. Así que en el que le ha bendecido Dios, ¿dónde está el fruto, verdad? Porque Dios a todos nos ha bendecido, mi amado. Sabemos la parábola de los talentos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y a uno le dio 1. El Señor sabe que todos nosotros tenemos capacidades, tenemos talento y a la muestra de un botón, mi amado. Yo no sabía ni idea de lo que estoy haciendo ahora, pero el mismo Señor conoce la disposición de uno y Él es el que lo capacita. Todo eso estaba aquí guardado. Entonces, la respuesta a esa pregunta es la clave para encontrar cuál es el punto de eficacia en su ministerio. O sea, sabemos que el primer ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros es el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos esa capacidad, a todos el Señor nos ha dado boca, a todos el Señor nos está capacitando. Miren que a través de este estudio nosotros nos estamos fundamentando más, nosotros nos estamos capacitando más, o sea que nosotros no tenemos excusa. Pero además de ese ministerio de la reconciliación, vamos a hacerle la pregunta a ese amigo. Y según la respuesta a esa pregunta, usted va a encontrar cuál es el punto de eficacia en su ministerio. Hay muchos que tienen el ministerio de sanidad, ¿verdad? De consejo, de servicio. Entonces, mi amado, vamos a hacernos esa preguntita. No está de más. De pronto, sí, ustedes me ven enseñando la palabra, sí, porque para la gloria de Dios, el Señor es el que me ha capacitado. Pero de acuerdo a la evaluación que esta noche yo espero que ustedes hagan y me digan a través del WhatsApp, de pronto pueden salir más dones o puedo mejorar lo que ustedes ven en mí. Amén. Entonces, dice, ¿verdad? Vemos que la respuesta a esa pregunta es la clave para encontrar cuál es el punto de eficacia en nuestro ministerio, y ese lugar es donde nuestros dones van a convergir, o sea, es donde se van a desarrollar nuestros dones y nuestros talentos y el tiempo de Dios y su misión personal para usted. Cuando nosotros sabemos cuál es ese punto, ese fuerte de nosotros, ahí en ese lugar donde nosotros vamos a estar, por ejemplo, las que sirven en los grupos familiares, las que les gusta predicar, las que llevan la palabra, que hay muchas que ya saben que ese don es su fuerte porque se deleitan enseñando la palabra, como podemos ver al pastor Miguel Marcillo, que es maestro, a la hermana Gleris Aguilar, que es maestra, ¿verdad? Entonces ahí, en medio de ese lugar, cuando ellos están realizando ese ministerio que el Señor los ha dado, ahí es donde se van a, como les dije ahorita, es donde se van a desarrollar nuestros dones y nuestros talentos, y es el tiempo de Dios con nosotros y la misión personal para cada uno de nosotros. Es la misión personal para usted personalmente, de usted con Dios. El producir fruto es una de las maneras en que Dios dirige nuestra vida. Es el tesoro que habíamos estado buscando en las sendas de la obediencia. Miren, mi amado, el producir fruto, por eso es que la palabra de Dios dice que por nuestros frutos nos conocerán, tanto los frutos espirituales como los frutos que nosotros estamos dando a las personas, esos que se ven físicamente, ¿verdad? Como el estarles dando la palabra, estarle dando el discipulado, guiarlo, ser ese maestro. Entonces, ese es el producir fruto, es una de las maneras en que Dios dirige nuestra vida y es el tesoro que habíamos estado buscando en la senda de la obediencia. Es un tesoro que nosotros podemos encontrar, los frutos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo adquirimos nosotros? A través de la obediencia, a través de la senda de la obediencia. Amén. Mis amados, la verdad es que este es un estudio muy profundo, ha hablado a nuestra vida. Dice que la palabra no regresa vacía, ¿verdad? Es espada de doble filo, como les he dicho en las anteriores clases. Pensé que me iba a dar tiempo para desarrollar la primera parte, pero quedan unos puntos pendientes, porque después me cuesta mucho trabajo mandar la clase. La estoy grabando hoy viernes a la 1:30 de la tarde. Bueno, la terminé ahora a la 1:30. Entonces voy a empezar para compartirla. Y no es ni siquiera por mi celular,
porque con tanto mensaje, como les dije anteriormente, tantas cosas, bueno, es el medio que el Señor nos ha regalado para comunicarnos, para saber los unos de los otros, se congestionan y es muy difícil pasar la clase. Pero hasta aquí creo que la clase ha quedado clara, entendida, como les dije. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, aquí estoy para colaborarles. Entonces, gracias por su atención, gracias por este tiempo. Espero que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a darle gracias a Dios y los quiero mucho y espero vernos pronto, que las próximas clases las podamos dar en vivo y en directo, según la voluntad de nuestro Dios. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, agradecidos una vez más contigo por este tiempo, por tu presencia, Señor, que es lo más importante. Sabemos que cuando habemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, aquí estás tú, Señor, y a pesar de que no estamos físicamente, sabemos que tu presencia es real en estos momentos a través de este estudio. Oh Padre amado, bendito Dios, nos has dado pautas, nos has dado tópicos a través de este estudio, bendito Rey, que el anhelo principal, el deseo principal de nuestra vida y de nuestros corazones es seguir a Jesús, ser imitadores de Él, bendito Rey. Tú nos lo dices a través de tu palabra. Si queremos seguir en pos de ti, bendito Dios, tenemos unos puntos que tenemos que aclarar, entender y aplicarlos a nuestra vida, bendito Rey. Oh Padre amado, ayúdanos, Señor amado, ayúdanos a tener en cuenta estas facetas que hemos estado explorando a través de este versículo, a través de Lucas 9, 23, 25, que podamos meditar, que podamos ponerlo por obra y aplicarlo a nuestras vidas en esta semana, Señor. Oh bendito Dios, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos brinda, gracias Señor por regalarme este privilegio, nada más por gracia, por amor y por tu misericordia. Oh Padre amado, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición y la protección tuya, bendiciendo a cada estudiante, a cada integrante de este grupo, de este estudio Discipulado 2020, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Mi amado, saludo, los quiero mucho y Dios les bendiga.